Nuevo video. Buenas tardes para un nuevo video. Vamos a diseñar un mueblecito que ya lo mandamos a cortar, pero bueno, para el video este vamos a practicar o vamos a ver qué detalles tuvimos que tener con la clienta para poder hacer un mueble. En este caso el mueble es un mueble rectangular, ¿sí? Que va a tener 68 centímetros de alto, ¿sí? Por 53 de profundidad y 53 de ancho. En este caso nosotros le vamos a hacer una tapa en la parte superior para que no quede tan feo el diseño. Luego vamos a tener lo que estoy dibujando ahora, son los laterales, y luego vamos a tener una parte del piso, un estante aproximadamente a la mitad, y para unir la tapa con los laterales vamos a colocar unos bastoncitos de 5 centímetros para que luego vamos a poder atornillar de la parte inferior hacia arriba, ¿sí? Con tornillo de 3,5 por 30, o sea, un tornillo que el largo no supere la suma de los dos espesores de madera, que sería 18 y 18,36, para que la parte de arriba quede totalmente estética y no se vea ningún tornillo o algún tapatornillo. Bien, en este caso, ¿sí? Para poder diseñar el mueble, ¿sí? Vamos a tratar de dibujarlo en forma de 3D para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Más o menos, grandes rasgos, ¿sí? Este mueble, bien, este mueble, todo esto lo estoy haciendo a mano alzada, así para que ustedes más o menos entiendan el concepto, ¿sí? Para que este sector, si yo le quisiera poner tornillos para que unan este sector con aquel, no lo haga. Vamos a poner un tornillito porque estas maderitas van a ser de 5 centímetros, otro tornillito en el sector, y luego en la parte inferior vamos a tener un tornillito de este lado, y tratemos de que los tornillos aproximadamente estén alineados al momento de instalarlo, ¿sí? En la parte lateral, que van a tener un estante fijo, también vamos a generar esos dos tornillitos, ¿sí? No sé si más o menos se ve, para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Y luego, ¿sí? Va a tener un fondo. Este mueble va a ser una cosa así, para que ustedes entiendan. Bien. Sector, más o menos para que se entienda. Y en la parte frontal vamos a colocar una puerta que va a llevar aproximadamente hasta este sector, ¿sí? Ahora vamos a hablar de medidas, ¿sí? Y con una manijita que después hablaremos con la clienta si es que quiere la manija para que lo vean, en esta forma, ¿sí? O la pongamos de esta forma, ¿sí? Que esta es la manijita que vamos a ver. Ahora vamos a ver también las herramientas y cómo vamos a llegar a tomar la medida de este mueble. Acá realizamos recién lo que es las cotas, que son las líneas donde me van a indicar los espesores de cada una de las maderas, y para poder determinar cuál va a ser la medida de cada una de las maderas. Enumeramos las maderas, vamos a tener dos maderas A, una madera B, una madera C, dos maderas D, una madera E y una puerta, ¿sí? ¿Cómo poder sacar las medidas de cada mueble? Por ejemplo, para poder sacar la madera B o el ancho o la medida interna del mueble, deberemos hacer la medida total de ancho, que en este caso es 53, menos los dos espesores de melamina. En este caso nosotros vamos a utilizar melamina de 18, entonces 53 menos 3,6 nos da 49,4. Por ende, esa sería la medida interna de nuestro mueble, ¿sí? Y para poder determinar la medida de alto de la madera A, ¿sí? Nosotros vamos a realizar la medida total, o sea 68, menos, fíjense que va desde la parte inferior total del mueble, pero no llega hasta la parte superior. Entonces a 68 habría que descontarle solamente un espesor de 1,8. Por eso nos da 66,2. Si ven, cuando hacemos la disposición de cada una de las maderas, fíjense que la profundidad de nuestro mueble es de 53 en la totalidad, pero nuestra madera A es de 51. Entonces,
¿Por qué llegamos a esa deducción? Porque el cliente quería que ese mueble tenga como máximo los 53 centímetros de profundidad. Y si nosotros le vamos a generar o le vamos a colocar una puerta, esa puerta ocupa un espesor de 1.8, ¿sí? Entonces 53 menos ese 1.8 nos daría 51,2. Como mayormente dejan unos milímetros de espesor, ¿sí? Entonces nosotros redondeamos a 51 centímetros, ¿sí? Entonces nuestra profundidad de nuestro mueble es de 51 centímetros. Más los 2 centímetros, o aproximadamente, en realidad es 1.8 del espesor de la puerta, nos va a dar casi los 53 centímetros. Aparte de esos, que nos faltarían por ahí 2 milímetros, va a tener en el fondo, ¿sí?, un fondo de 3 milímetros, ¿sí?, de MDF, o fenólico, o fibro fácil, o fibro cruz, depende de la marca que sea, sí, que en este caso va a ser crudo. El color que eligió el cliente es un color con beta amarronado, conocido también como Wenge, o en este caso la marca es Meca D12, el modelo, ¿sí?, de la marca Sadepan. Cómo sacar el estante en este caso, ¿sí?, que sería la madera C. Lo que nosotros siempre decimos es que si es un estante fijo debe tener exactamente la medida interna en la parte de su ancho, 49,4, y en la profundidad, ¿sí?, que habíamos dicho que la real de esta madera es de 51, ¿sí?, nuestro estante debería tener por lo menos, para que quede estéticamente lindo y bonito y correcto, debe tener por lo menos un centímetro menos. Entonces por eso la madera C es de 49,4, la medida estandarizada de la medida interna exacta, y a la profundidad, que era 51 real, le vamos a descontar un centímetro, por eso queda de 49,4. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para poder realizar este trabajo? El primero va a ser el metro, donde tendríamos que haber ido a la casa del cliente o solicitar las medidas que el cliente en este caso quiera y tomar esas medidas para poder determinar el diseño y saber qué cantidad de madera vamos a necesitar, ¿sí? Luego, cuando nosotros mandamos a cortar la madera, nos llega la madera en este espacio, sector, ¿sí?, con el sentido de beta que nosotros dispongamos. Siempre el sentido de beta de una madera la va a disponer la medida con la que nosotros pidamos a la maderera, ¿sí? Siempre la maderera nos va a recibir, nos va a decir, cuando estamos hablando de un sector de una madera con vetas, nos va a decir que la primera medida, en este caso por ejemplo 66,2, o en la madera que estoy acá mostrando es de 5 por 49,4, el sentido de beta van a ver que va para el sector donde dice 5 centímetros, ¿sí? Entonces la primera medida que nosotros digamos va a ser el sentido de beta si esa madera posee beta, ¿sí? Luego vamos a tener que comprar también filo que viene pre-encolado, ¿sí?, del color o un color similar. En este caso es un color similar que es Wenge. Y luego necesitaremos cutters, tijera, que tiene que estar por aquí, la tijera, un cúter y una espátula, ¿sí? Eso es para poder pegar el filo, que después en un momento vamos a hacer un video para poder pegar filo, ¿sí? En este caso, bueno, elegimos con la clienta, le mostré, le pasé un presupuesto con una manijita de esta que está aproximadamente entre 700 y 800 pesos acá en Morón, Buenos Aires. Y luego vamos a necesitar escuadra, un taladro, y en este caso el taladro va a tener una mecha de acero rápido de 3 milímetros con un avellanador, ya que nosotros vamos a colocar tornillitos de 3,5 por 16. Vamos a necesitar una regla de metálica, también para pegar el filo, que vamos a ver después un videito, ¿sí? Vamos a necesitar un papel, ¿sí?, ya que cuando generamos calor y este filo viene preencolado, nosotros vamos a poder manchar ese preencolado. Entonces, poniéndole un papel o alguna pieza de tela, vamos a generar que ese calor no penetre y no manche nuestro filo. Vamos a necesitar un taladro, ¿sí?, con una mecha de punta Phillips, una escuadra a 90 grados, ¿sí?, una plancha para pegar el filo y nada más. No necesitamos ninguna otra herramienta para poder realizar un mueble, ¿sí? Luego veremos que en este caso vamos a sumar una mecha Frosner, ¿sí?, de 35 milímetros para poder hacer los agujeritos para poder colocar la bisagra, pero eso va a ser en otro video. colocada nuestra escuadra de madera, en la cual
esta regulación lo que nos permite es que estas dos maderas o estas uniones queden juntas, y luego esta nos va a permitir que este sector quede junto, ¿sí? Esta de este lado nos va a permitir que estas maderas en este sector estén unidas, ¿sí? Que no queden separadas. Y luego esta lo que nos va a permitir es que queden unidas en este sector, ¿sí? Esta madera se puede venir para este lado o irse para aquel lado. Entonces ese sería el primer paso, tratar de escuadrar esas uniones de maderas. Luego, con un taladro, con una mecha de acero rápido, en este caso de 3 milímetros, porque nosotros utilizamos tornillos de 3,5, vamos a tratar de hacer un orificio en este sector, ¿sí? Y otro en la parte inferior, que ahora vamos a ver en fotos. Entonces, una vez escuadrada, nosotros vamos a tener que más o menos, en mi caso es a ojo, pero ustedes la mejor opción sería que marquen, ¿sí?, este espesor de 18 en este sector para saber más o menos a qué medida tengo que colocar el tornillo y que sea la medida o a la mitad, en este caso a 9 milímetros, o redondeando 1 centímetro de la parte esta que no tiene tapacanto para aquel lado, ¿sí?, donde podemos poner el tornillo. Y yo en mi caso de este borde para abajo lo voy a dejar a los 6 centímetros y luego de la parte inferior para arriba también a los 6 centímetros, para que cuando quiera colocar los demás ya sepa más o menos cuál es la medida. Una vez hecho el orificio, ¿sí?, a los 6 centímetros aproximadamente, vamos a colocar un tornillo. En este caso la mecha era de 3 milímetros, el tornillo tiene que ser de media pulgada más, o sea 3,5 de espesor, y un largo de 5 centímetros, en el cual con nuestra atornilladora vamos a generar presión y que el tornillo introduzca para poder unir esas dos maderas. Ahí colocamos el segundo refuerzo del techo en la parte inferior, la parte superior o del frente. Ya tenemos el lateral 1, el lateral 2 y nos faltaría el estante que va en el medio. Nos faltaría la tapa que va en este sector, que van agarrados con los tornillos 3,5 por 30 de la parte inferior hacia arriba para que la tapa quede perfecta, y nos faltaría la puerta. Una vez colocada los laterales, vamos a colocar el amarre de 5 centímetros que nos va a permitir, una vez colocados, cuando queramos poner la tapa, vamos a poner otro más acá, ¿sí?, otro más acá que unan estas dos maderas, ¿sí?, esta madera y esta madera, y lo que vamos a hacer es, esto me va a permitir para que nosotros pongamos un tornillo de la parte inferior para poder unirla con la tapa que va en la parte de acá, y luego nos faltaría colocar, ¿sí?, nos faltaría colocar el estante. Terminando el mueble, se le acaba de colocar el fondo con clavitos, los tapatornillitos, ¿sí?, la tapa. Hemos colocado la puerta, ¿sí?, falta la manija. Abrimos con sus respectivas bisagras, ¿sí?, y el fondo en crudo. Y como le había hablado, le había dicho que por acá van los tornillitos estos, ¿sí?, que unen primero la estructura, ¿sí?, la estructura básica, y los tornillitos para que la parte de arriba, faltaría limpiarlo, quede el pulcro y no quede con ninguna marca de algún tornillito, como si fuera estos así, ¿bien? Aunque los tapatornillos tapen, ¿sí?, no sé si se notan ahí los tapatornillos, ¿sí?, aunque los tapatornillos tapen, la mejor opción sería eso. Y vamos a ponerle bisagras codo 9, faltaría ponerle el manijón para poder terminar y limpiarlo y entregarlo.